Hola amigos de YouTube, el gusto de saludarlos nuevamente. Quien les habla, Alejo de Dovitis, maestro internacional desde Buenos Aires, Argentina. Estamos en un nuevo video de tácticos y estrategas junto a Juan Cruz Sánchez de Laico. Los dos somos los creadores de este canal y en este caso queremos hacer un breve resumen con dos partidas muy buenas de la participación de los chicos argentinos en lo que se denominaría Mundiales de la Juventud. El primer mundial entre las categorías sub 8 a sub 12 se jugó en Pozo das Caldas, Brasil, cerca de Belo Horizonte, a finales de agosto. Y el segundo mundial entre categorías sub 14 y sub 18 se jugó en Montevideo de mediados a finales de septiembre. Digamos que Argentina tuvo resultados diversos, pero principalmente en el Mundial Sub-12 femenino se destacó la representante de Villa Martelli y que vive en la ciudad de Pilar, Candela Francisco, que hizo 6 puntos en 11, que es un buen puntaje, pero sobre todo yo sé, digamos, ese puntaje que está por encima del 50%, pero jugando con las mejores jugadoras del torneo. No es lo mismo hacer 6 en 11 viniendo de abajo que 6 en 11 enfrentándose a los jugadores más fuertes. Entonces, primero vamos a ver una partida de ella y posteriormente vamos a ver una partida del otro mundial. Y en el caso del mundial sub-16 vamos a ver una partida muy destacada del jugador santafesino Santiago Zapata Charles. David es el padre, eh, que tuvo una actuación destacadísima con 7 puntos y medio en 11 partidas en el Mundial Sub-16. Inclusive estuvo peleando los primeros puestos hasta las últimas fechas. También tuvieron actuaciones muy destacadas Paula Costa, representando a San Luis, aunque nació en Salta, el marplatense Ignacio Fernández Macetti y otros chicos, pero de todos deberíamos sobre todo destacar la gran actuación de Santiago Zapata Charles. Entonces, primero vamos a ver una partida de Candela Francisco del Mundial Sub-12 jugado en Brasil y después una partida del Mundial Sub-16 disputado en Uruguay de Zapata Charles. Vamos a la partida Pauline, jugadora de Francia, contra Candela Francisco, ¿no? Francisco es su apellido. Mundial Sub-12. D4 D5, C4 D6, caballo C3, caballo F6, C por D5 por D5. Se configura la variante del cambio, el gambito de dama, conocida como variante Carlsbad. Una variante muy popular, muy interesante y donde hay muchas sutilezas, ¿no? Tras el cambio de peones, el blanco juega alfil G5. Y acá las negras pueden jugar alfil E7, pero eligen C6 con la intención de rápidamente sacar el alfil a F5. Acá el blanco podría hacer E3 y contra alfil F5 jugar dama F3 para hostigar ese alfil y posteriormente cambiar peones, doblar peones en la casilla F6. Yo creo que es el mejor orden que tiene el blanco en esta posición. Pero el blanco, digamos que intentó eh, evitar directamente alfil F5 con la jugada dama C2. El negro jugó alfil E7, las blancas hicieron E3, el negro hizo caballo B7, el blanco hizo alfil D3 y el negro jugó enroque corto. Esa es una posición tradicional donde ahora el blanco tiene dos opciones: sacar el caballo por E2 o sacarlo por F3. La tradicional es caballo F3,
pero hay buenas partidas de Botvinnik y de su discípulo Kasparov jugando caballo G2. La verdad que caballo F3 es más para jugar como el ataque de las minorías, cosa que veremos en esta partida. Y caballo G2 es para enrocar y después armar un fuerte centro con F3 y E4. En este caso la jugadora francesa eligió caballo F3, torre E8 para darle paso al caballo, enroque caballo F8 y acá el blanco tiene múltiples opciones. Las dos más interesantes, torre a B1 que se va a ver en esta partida y alfil por F6 para desprenderse de ese alfil y que el negro no llegue nunca a caballo E4 y posteriormente jugar B4. En este caso, las blancas eligieron torre a B1, el negro eligió A5, A3 y caballo G6. Hay otras líneas como G6 seguida de caballo E6, pero caballo G6 intentará expulsar el alfil con H6. El blanco hace B4, el negro come para abrirse la columna para la torre y ahora juega alfil D6 preparando H6. El blanco juega B5, tal vez era interesante sacar la torre de F1 y ya buscar alguna defensa para su rey y posteriormente sí jugar este ataque de las minorías con B5. Sin embargo, el blanco directamente juega B5. Las negras cumplen con H6, alfil por F6, dama por F6. Hasta acá todo dentro del marco teórico. Hay que decir que el maestro Hernán Perelman estaba de preparador de los chicos de Argentina y habían preparado esta línea con Candela y Candela está siguiendo muy bien los lineamientos de la preparación teórica de la partida. Bueno, y acá el blanco va a tomar B por C6, B por C6 y caballo A4. Caballo A4 es una jugada absolutamente normal en esta posición para bloquear el peón débil de C6 y tratar de capturarlo y tener la casilla C5, que es un punto fuerte para las blancas. Pero ¿qué pasa? Olvida por completo que el negro puede atacar en el flanco rey. Y de hecho ahora la dama blanca está todavía no sobrecargada, pero sí ocupada con la defensa del caballo de A4. Entonces Candela toma muy buena nota de esto. Hay que decir que Candela tiene muy buenas condiciones tácticas, tiene mucha habilidad para las jugadas dinámicas e inmediatamente percibe que tiene que atacar en el flanco rey y no defender el peón de C6. Y juega alfil G4, amenazando el caballo defensor del enroque. El blanco juega caballo D2, ya no se podía alfil E2, porque venía alfil F5 y alfil D3, tras el cambio de alfiles en D3, caía el caballo de A4, ahí vemos la sobrecarga de la dama en la casilla C2. Tras caballo D2, caballo H4, Candela sigue sumando fuerzas y acá el blanco se da cuenta que necesita piezas en el flanco rey y juega torre F1 para pasar el caballo F1 o el alfil F1. Probablemente lo ideal sería llevar primero el alfil y después el caballo, pero resulta que Candela no da tiempo y sin tregua juega alfil por H2 jaque. Una jugada tremenda que empieza a desmantelar el enroque. Capaz que el blanco acá debió jugar rey F1, pero su posición es completamente desesperada. El blanco comió rey por H2, dama por F2 amenaza mate en G2, torre G1, torre por E3 amenaza torre H3 mate. Fíjense que esto es un vendaval de piezas negras. El blanco jugó rey H1 y ahora caballo por G2. Si torre por G2, torre H3 es mate a la jugada siguiente. Candela me contó en sus análisis que gentilmente me mandara que ella pensó toda esta combinación alrededor de media hora. Y la verdad, bueno, media hora es mucho tiempo, pero realmente lo que calculó estuvo perfecto y bueno, no cabe más que felicitarla por la precisión y la
agudeza de la ofensiva que está llevando adelante. El blanco jugó caballo F3 ya de forma totalmente desesperada y el negro jugó torre por F3, renovando la amenaza torre H3. Entonces dama por F2, torre por F2, el blanco salvó el mate, pero tiene una posición perdida, ¿no? De hecho, digamos que si torre por G2, alfil F3 es una jugada decisiva. Entonces jugó torre B2, torre por B2, caballo por B2 y torre A2. El negro no da tregua. Si torre por G2, alfil F3 de nuevo y hay nuevas ganancias de materiales. Entonces jugó torre B1, caballo F4, Candela sigue tocando piezas. Alfil C2, ya acá no hay jugada que salve la posición. Si el alfil se iba en la otra diagonal, venía alfil F5. Y tras caballo 2 en la jugada número 29, las blancas se dignaron a abandonar porque no solo le amenazan al peón de D4, sino que la amenaza caballo C3 es extremadamente potente. Una partida espectacular de nuestra representante Candela Francisco frente a una muy buena rival de Francia que fue sorprendida por un ataque arrasador, ¿no? Realmente sorprendente, pero muy bien ejecutado. Así que nuestras felicitaciones a Candela, a todos los chicos que participaron en el Mundial de Pozos de las Caldas entre la categoría sub-8 y sub-12. Y pasemos inmediatamente a hablar un poco del Mundial de Uruguay, de la capital, en la capital Montevideo, que se disputó entre el 15 y creo que el 26 de septiembre del presente año, donde hubo varios argentinos encaramados en los primeros puestos, pero entre todos los que ya destacamos, quien más cerca estuvo y obtuvo un cuarto puesto brillante, inclusive empatando la última ronda contra un gran maestro, contra un jugador alemán de 2500 de Elo, fue Santiago Zapata Charles. Y en este caso, más allá de que la última partida es muy interesante, creo que esta partida que vamos a ver contra su rival que se llama Yannick Igor de 2400 puntos de Elo es realmente más que recomendable y es de la ronda 8. Yannick Igor va con blancas, Zapata Charles Santiago con negras. E4 E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7. Acá el negro tenía caballo por E4, que es la variante abierta, o B5 seguido de alfil C5, que es la variante arcángel. Eligió esta línea. Alfil E7, que es la variante cerrada y tal vez la más tradicional y popular. Torre 1, B5, alfil B3 y D6. El blanco podía esperar enroque de parte del negro para D5, que sería el gambito Marshall. D6 es la tradicional, C3, enroque, H3. Y acá hay múltiples variantes, pero Zapata Charles elige la chigorín con caballo A5 y contra alfil C2, sorpresa, D5, al estilo Marshall. La jugada principal era C5 y contra D4 dama C7. Sin embargo, no. Santiago hace una jugada aguda, digna de su estilo. Le gusta mucho atacar y también tiene mucha creatividad para la táctica. Y acá lo hace de manera contundente, como vamos a ver jugadas más adelante. Si el blanco juega E por D5, es muy interesante la entrega de peón con E4 para comerle el alfil español, el alfil de casillas blancas. El blanco jugó D4, que está dentro de la teoría, le hicieron D por E4, caballo por E5 y el negro golpea rápido con C5. Nada de defender el peón de E4, ¿no? Acá vemos que esto es dinamismo puro. Alfil G5 juega el blanco, alfil B7 el negro y D por C5 el blanco. Acá yo sería de la idea que en vez de D por C5 la jugada 14,
habría que considerar alfil por F6 y en caso que me coman de alfil, jugar alfil por E4 y en caso que me coman de peón, bueno, el negro tendrá un lindo centro, pero habrá debilitado su enroque, ¿no? Lo cual no es poca cosa. Entonces, acá jugó dama C7, alfil por F6 y torre de 8 intermedia. Si alfil por E7 viene torre por D1 y el blanco se va a quedar con torre y pieza por la dama. El blanco prefiere jugar dama E2, alfil por F6, caballo G4 y alfil G5. Acá no es tan fácil comer el peón de 4 porque hay clavadas con torre F8. Y el tema es que si el blanco no come el peón de 4, tiene retrasado el desarrollo y el negro amenaza a venirse con F5, es decir, movilizar su mayoría móvil de peones en el flanco de rey, porque en el flanco de rey el blanco tiene 3 peones y el negro 4, soportada, o sea, apuntalada por una pareja de alfiles que mete miedo. Y esto en manos de Zapata Charles va a ser realmente mortal. El rival jugó B4 y Zapata Charles sin anestesia metió F5. Entrega el caballo para recuperar, pero quiere abrir líneas porque Santiago se da cuenta que abriendo la posición tiene mejor desarrollo y una pareja de alfiles ávida de atacarla. El rival jugó caballo H2, miren, pobre destino el del caballo, caballo C4, alfil B3, alfil D5, apuntalando ese caballo, A4 y alfil H4. Alfil H4 es una jugada que no parece muy interesante, pero tiene un veneno oculto que lo vamos a descubrir en jugadas siguientes. El blanco juega torre de 1 porque quiere salir de las amenazas de 3 y le juega en F4. Miren lo que son esos dos peones del gran maestro Najdorf, a esto lo llamaba los peones pareados, los peones que estaban en la quinta fila uno al lado del otro, que uno cuando los enfrenta del otro lado y ve que están móviles, está como un arquero en el arco que no sabe a dónde va a venir la pelota, cuál de los dos va a avanzar, porque generalmente los dos avances son peligrosos y detener los dos avances no es tan sencillo, ¿no? Entonces, generalmente uno se prepara para detener uno y me hacen el otro o viceversa. El blanco jugó a más G4 y alfil por F2, una jugada tremenda que se complementa con rey por F2, F3 que amenaza dama por H2. Fíjense la energía con la que está jugando nuestro maestro Santiago Zapata Charles. El blanco jugó caballo por F3 en estado desesperado. Quizás había que intentar torre por D5, pero ya a esta altura la cosa está muy difícil. Fíjense que el blanco está jugando con 2 piezas de menos, porque el caballo de B1 todavía no vio la luz, y menos la torre de A1. E por F3 el negro, el blanco cierra con G3 y aparece la centralización dama E5 que amenaza dama E2 y dama G2 mate. El blanco tiene un problema muy grave. No puede jugar torre 1, que sería la jugada tradicional, la tradicional y digo aparentemente única para parar dama E3 y dama E2, porque viene dama por E1, rey por E1, F2 y contra rey F1, por ejemplo, caballo de 3 jaque, por ejemplo, alfil G2, y el negro gana de corrido porque corona y hace un desastre en la posición. Entonces, el blanco juega torre A2, le juegan dama E3, juega rey F1, fíjense lo precario que es la situación de las blancas, y alfil E6, una jugada durísima, tremenda porque no solo toca a la dama, sino que intenta cambiar la torre de D1 que defiende, y realmente uno ve la posición y la energía, la potencia con la que el negro está manejando el ataque es digna de aplauso, ¿eh? Muy pero muy buena, aprovechando
todos los factores dinámicos que la posición le brinda. El blanco jugó torre por D8 desesperado y el negro podía jugar alfil por G4 y tiene una posición casi ganadora. Sin embargo, juega torre por D8 porque ni le hace falta comer la dama. Y contra dama H4 viene el broche de oro. La jugada torre de 2 es increíble porque lo que el negro está buscando es jugar dama E2 y dama G2 mate. Y acá el blanco no tiene jugada porque a torre por D2 viene caballo por D2 jaque, única caballo por D2 y nuevamente dama E2 y dama G2 mate. El blanco en desesperación, en apuro de tiempo y obviamente ante el colapso inminente jugó caballo por D2 erróneamente, aunque no había jugada. Le hicieron dama E2 y en esta posición abandonó porque solo cabría jugar rey G1 y tras ello dama G2 mate. Otra partida de ataque brillante, dos partidas donde el negro demostró un poder de ofensiva realmente inusual y muy instructivo. Esta partida de Zapata Charles frente a un jugador de más de 2400 de elo realmente es digna de elogio. Y bueno, creo que marca un poco el nivel que está teniendo y la gran actuación porque consiguió un cuarto puesto con 7,5 puntos en 11 partidas y también, como en el caso de Candela Francisco, pero en este caso haciendo más puntos y jugando en la mesa de arriba. O sea que nuestra felicitación a todos los chicos argentinos que participaron en el Mundial de Uruguay entre sub-14 y sub-18, pero especialmente a Santiago por esta gran actuación y esta partida que muestra el potencial que él tiene, que ya, digamos, entre su elo que casi está llegando a los 2400 y este tipo de partidas, nos pone ante la evidencia que más que una promesa, ya es una realidad que puede tener un futuro muy promisorio y justamente eso esperamos que sea lo que suceda. Así que bueno, les mandamos un abrazo grande, esperemos hayan disfrutado de estas dos partidas. Felicitaciones a todos los chicos que participaron en estos mundiales. Es muy difícil jugar un mundial, se los dice alguien que tuvo la suerte de jugar en dos. Y bueno, creo yo, creo yo que estas experiencias de jugar un torneo mundial son aprendizajes enormes, o sea, son como decir platos de sopa enteros de crecimiento ajedrecístico que le van a reportar muchos beneficios a cada uno de los que tuvieron la suerte de estar allí participando. Junto a Juan Cruz Sánchez de Laico, quien les habla Alejo de Doviti, les mandamos un abrazo muy grande, les agradecemos todas las muestras de apoyo, de adhesión y también las críticas constructivas y los esperamos en el próximo video de Tácticos y Estrategas. Gracias por todo y que estén muy bien.